¿Qué harías si regresas de un viaje y descubres que ahora tienes un compañero de cuarto del que nadie te pidió permiso? La historia de hoy parece sacada de una película, pero le pasó a una joven de 23 años. Para proteger la identidad de los involucrados, les pondremos nombres ficticios. A ella le llamaremos Valeria, a su compañera de departamento Andrea y al novio de Andrea le diremos Roberto. Resulta que Valeria salió de la ciudad durante una semana pensando que todo seguiría igual mientras no estaba, pero un día recibió una llamada de Andrea. Valeria creyó que solo quería saludarla o contarle alguna novedad. En cambio, Andrea le habló para decirle que Roberto ya se iba a mudar al departamento. Así de simple. No le preguntó si estaba de acuerdo, no le pidió su opinión y tampoco intentó llegar a un acuerdo antes de tomar la decisión. Simplemente le avisó cuando todo ya estaba hecho. Imagínense la sorpresa de Valeria cuando regresó y descubrió que ahora tenía un nuevo compañero de cuarto, que prácticamente era un desconocido para ella. Lo peor fue que ese no era el único cambio que Andrea había decidido hacer. Con Roberto ya instalado, también quiso cambiar la forma de repartir la renta. Antes de todo esto, Valeria pagaba $450 y Andrea $500. Sin embargo, la nueva propuesta era que Valeria pagara nada más $400, mientras que Andrea y Roberto aportarían $275 cada uno. Cuando Valeria le dijo que no le parecía justo y que lo más lógico sería hacer una nueva división, considerando que ahora vivían 3 personas, Andrea le respondió que debería sentirse agradecida porque pagar $400 seguía siendo barato. Y si no estaba conforme, podía buscar otro lugar donde vivir. Además, Andrea insistía en que estaba siendo muy generosa. Según ella, el contrato ya establecía cuánto pagaba cada una desde que se mudaron al departamento, y como ella figuraba como la inquilina principal mientras Valeria aparecía como residente, ni siquiera tenía la obligación de modificar esa distribución. Para Andrea, rebajarle apenas $50 ya era hacerle un favor. Pero para Valeria el problema nunca fue únicamente el dinero. Lo que realmente le molestaba era que alguien hubiera decidido meter a una tercera persona al departamento sin siquiera preguntarle. Sentía que su opinión no había valido absolutamente nada. Y cuando uno veía cómo estaban repartidas las comodidades del departamento, la situación parecía todavía más desigual. Andrea tenía la habitación más grande, un baño privado y el único cajón de estacionamiento techado. Ahora compartiría todas esas ventajas con Roberto, mientras Valeria seguía pagando más dinero que cualquiera de los dos. Como si eso no fuera suficiente, Roberto también llegó acompañado de un pitbull. El detalle es que el edificio tenía una política muy clara de no aceptar mascotas, así que esa decisión podía meter en problemas a todos los que vivían ahí. Lo que terminó de colmar la paciencia de Valeria fue darse cuenta de que esta historia ya la había vivido antes. Tiempo atrás, Andrea había dejado que otro novio pasara largas temporadas en el departamento. Cuando esa relación terminó, le prometió que no volvería a ponerla en una situación parecida. Incluso ambas hicieron un acuerdo muy claro. Ninguna pareja podía quedarse más de 3 días seguidos, pero esa promesa quedó completamente en el olvido. Y por si todo eso no fuera suficiente, Andrea y Roberto ni siquiera llevaban mucho tiempo juntos. Apenas se conocían desde marzo. De hecho, la primera vez que Valeria vio a Roberto fue durante su cumpleaños en abril. En plena reunión, él sacó una guitarra y empezó a cantarle canciones románticas a Andrea, enfrente de todos los invitados. En ese momento, la escena ya le había parecido un poco incómoda, aunque jamás imaginó que apenas unas semanas después ese mismo hombre terminaría viviendo en el departamento. Con todo lo que estaba pasando, Valeria empezó a preguntarse si realmente estaba exagerando o si cualquier persona en su lugar se sentiría igual de molesta. Al final llegó a una conclusión. En lugar de seguir discutiendo, comenzó a empacar sus cosas, vació su habitación, se llevó todos sus muebles y decidió buscar otro lugar donde vivir. Una decisión muy inteligente. Sentía que no valía la pena seguir compartiendo espacio con alguien que ignoraba los acuerdos y tomaba decisiones importantes sin contemplar a los demás. Antes de marcharse, también decidió que hablaría con el propietario del departamento para explicarle toda la situación. Le contaría que Roberto se había mudado sin autorización y que además había llevado un perro a pesar de que el edificio prohibía las mascotas. Como el contrato era mes a mes, Valeria sabía que podía irse sin incumplir ningún acuerdo. Y siendo sincera, estaba convencida de que tarde o temprano la situación terminaría explotando por sí sola. Después de todo,
Viendo el historial de Andrea con sus relaciones y la manera en que solía actuar, sentía que solo era cuestión de tiempo para que apareciera un nuevo problema. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Valeria hizo bien en irse y dejar todo atrás o debería haber luchado para que Andrea y Roberto respetaran los acuerdos y pagaran una renta más justa? Los leo. ¿Qué harías si tu compañera de casa usara tus cosas, ensuciara todo y todavía se enojara cuando le reclamas? La historia de hoy la contó una joven que terminó tan desesperada con su roomie que decidió mudarse. Para proteger la identidad de los involucrados usaremos nombres ficticios. A ella la llamaremos Natalia, sus dos amigos serán Marco y Javier y a la nueva compañera de la casa la llamaremos Camila. Todo comenzó cuando Natalia llevaba casi 10 meses viviendo con Marcos y Javier en una casa donde cada quien rentaba su habitación por separado. La convivencia entre ellos era muy buena y todo funcionaba bastante bien. El único cuarto que seguía vacío finalmente fue ocupado por una nueva inquilina. Cuando Natalia supo que llegaría otra chica, incluso se emocionó. Hasta ese momento ella era la única mujer de la casa, así que pensó que sería agradable tener otra compañera con quien convivir. Pero esa ilusión desapareció en cuestión de segundos. Como fue la primera en recibirla, Natalia le dio la bienvenida y comenzó a enseñarle la casa. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Camila soltó la primera frase que salió de su boca. ¿Y cuáles son tus planes para limpiar este lugar? Natalia se quedó completamente sorprendida. La casa no estaba sucia. De hecho, los tres llevaban meses organizándose bastante bien. Cada quien limpiaba lo que ensuciaba y además tenían un día a la semana dedicado a la limpieza general. Casualmente, ese día tocaba justo al siguiente de que Camila se mudara. Aún así, Natalia prefirió no darle importancia al comentario. Le explicó dónde estaban las cosas, cuáles eran de uso compartido y cuáles pertenecían a cada uno. Después la dejó instalarse con tranquilidad, pero al día siguiente comenzaron los problemas. Descubrieron que Camila había usado varias de sus ollas, platos y utensilios para cocinar. Eso no les molestó demasiado porque nunca habían tenido problema en compartir las cosas de la cocina. Lo que sí les molestó fue la forma en que las dejaba. Los platos seguían con restos de comida, los cubiertos estaban grasosos y algunas ollas parecían apenas enjuagadas. Como esta situación empezó a repetirse, Marco decidió hablar con ella de la manera más tranquila posible. Le explicó que podía seguir usando las cosas mientras conseguía las suyas, pero que por favor las lavara bien cuando terminara. Lo increíble fue que Camila ni siquiera discutió con Marco. En cambio, se volteó hacia Natalia y comenzó a gritarle durante casi 15 minutos. La acusó de querer quedar bien con los chicos, como si estuviera buscando su aprobación, cuando en realidad Natalia llevaba años siendo amiga de Marco y Javier, y ni siquiera había sido ella quien inició esa conversación. Desde ese momento, cualquier problema que surgía parecía terminar siendo culpa de Natalia. Con el paso de los meses, la convivencia se convirtió en un verdadero dolor de cabeza. Camila ocupaba los tendederos casi 5 días a la semana sin importar que otras 3 personas también necesitaban usarlos. Llenaba prácticamente todo el congelador y apenas dejaba espacio para los demás. Después de cocinar, dejaba el microondas y la air fryer llenos de grasa y restos de comida. Incluso utilizaba las tablas para picar como si fueran tapas para ollas calientes hasta terminar dañándolas. El baño tampoco se salvaba. Natalia cuenta que constantemente encontraba cabello tirado por todas partes, pipí en la tapa del inodoro e incluso manchas de sangre menstrual que Camila simplemente dejaba ahí sin limpiarlas. Y por si todo eso no fuera suficiente, también desaparecían sus toallas, tampones, rastrillos y otros artículos personales porque Camila los tomaba sin pedir permiso. Lo más frustrante era que cuando intentaba hablar con ella para resolver las cosas, reaccionaba exactamente al revés. Se quejaba de que la casa estaba desordenada, aunque según Natalia, la mayor parte de este desorden lo hacía ella misma. Después pedía dinero para comprar productos de limpieza, a pesar de que la casa ya tenía suficientes, y cuando llegaba el día de hacer la limpieza semanal, simplemente no aparecía. Después de aguantar esta situación durante 7 meses, Natalia, Marco y Javier ya estaban completamente cansados. ¿Y quién no? Por suerte, Natalia consiguió una nueva oportunidad de trabajo y los tres decidieron buscar un departamento para mudarse juntos. Había un detalle muy importante. Como en esa casa cada habitación se rentaba por separado, Camila no tendría que mudarse. Tampoco le aumentarían la renta ni cambiarían los servicios. Simplemente
simplemente seguiría viviendo ahí mientras el propietario buscaba nuevos inquilinos para los cuartos vacíos. Pero había otro problema. Prácticamente todo lo que había dentro de la casa pertenecía a Natalia, Marco y Javier. La tostadora, el microondas, la tetera, la air fryer, los tendederos, las ollas, los sartenes, la plancha, la aspiradora y muchas otras cosas más. Las habían comprado ellos. Así que por supuesto pensaban llevárselas. Como Marco y Javier ya no querían dirigirle la palabra a Camila, después de tantos conflictos, prácticamente toda la comunicación pasaba por Natalia. Por eso ella empezó a preguntarse si debía avisarle que pronto la casa se quedaría sin casi ninguno de estos artículos o simplemente dejar que lo descubriera por su cuenta. Al final, decidió no decirle nada. Sentía que Camila apenas había aportado dinero para las cosas comunes y que ya era momento de hacerse responsable de comprar lo que necesitara. Sin embargo, los planes cambiaron de un momento a otro. El departamento al cual pensaban mudarse tuvo un problema con la documentación y el propietario no pudo presentar la licencia correspondiente. Afortunadamente, todavía les quedaba tiempo antes de terminar su contrato. Les devolvieron el depósito y poco después encontraron otro departamento incluso mejor y más barato. Ahora sí, la mudanza finalmente se hizo realidad y fue entonces cuando llegó el momento más esperado. Camila regresó temprano del trabajo y encontró a Natalia cerrando una caja con cinta adhesiva. Sorprendida le preguntó, ¿te estás mudando? Al parecer ya había escuchado rumores, pero quería confirmarlo. Después fue con Marco y Javier para hacerles exactamente la misma pregunta y antes de que terminaran de sacar todas sus cosas, les pidió que por lo menos le dejaran aunque fuera una sola cosa para la casa, pero ninguno aceptó. Se llevaron absolutamente todo lo que les pertenecía. Lo único que dejaron fue la cortina del baño, que por cierto ya estaba manchada con tinte para el cabello porque Camila la había arruinado. Hasta el papel de baño y los productos de limpieza se llevaron, simplemente porque durante todos esos meses ella casi nunca había comprado nada. Así de simple. Para sorpresa de todos, la mudanza fue bastante tranquila. Camila solo envió algunos mensajes preguntando cuánto costaban algunas de las cosas que se habían llevado e incluso intentó convencerlos de quedarse con algunas pertenencias que ella ya no quería. Y justo cuando Natalia estaba saliendo por la puerta con las últimas cajas, Camila todavía le dijo que no olvidara sacar la basura. Natalia no supo si reír o sorprenderse. Yo me hubiera reído. Unos días después, Camila la llamó 4 veces. Como Natalia estaba trabajando, no respondió ninguna llamada. Cuando por fin vio las notificaciones, simplemente bloqueó su número. Y desde entonces dice que no había sentido tanta tranquilidad en mucho tiempo. Ahora puede caminar por su nuevo departamento sin sentir tensión. Nadie le grita. Todos colaboran con la limpieza. Y además de estrenar casa, también comenzó un nuevo trabajo. Según cuenta, tanto Marco como Javier también recuperaron la tranquilidad y por primera vez en muchos meses, los tres sienten que realmente están disfrutando su hogar. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Natalia hizo bien en no avisarle a Camila que se llevaría todas sus cosas o, por más difícil que fuera convivir con ella, debió decirle con anticipación? ¿Ustedes qué opinan?